Muy buenas tardes a todos y a todas. En primera instancia quiero señalar la enorme satisfacción que me produce estar con todos ustedes y particularmente con Antonio Neri, con quien tuve el gusto de participar en Santiago de Chile en un encuentro organizado por la OEA, en donde pudimos aprender de él fundamentalmente esa capacidad de innovar en materia de proximidad cuando se trata de buscar una salida de largo aliento que no nos enrede el almanaque, y por eso quiero agradecerle especialmente en nombre de mi país su contribución al pensamiento de cómo afrontar un nuevo paradigma en la temática de drogas. Se nos ha convidado para hablar del escenario futuro, y ese escenario futuro, fundamentalmente a nivel regional, mundial, en un mundo globalizado, se encuentra lleno de contradicciones. Yo no escuché o no percibí o no entendí quizá que aquí en esta sala nadie defendiera la política de guerra a las drogas. No lo percibí. Ojalá que mi percepción haya sido ajustada a la realidad, pero a nivel internacional sigue vigente. Y nosotros, país pequeño de América del Sur, nos vemos enfrentados a participar en distintos organismos internacionales en que los paradigmas son contradictorios, o por lo menos no son convergentes. Para eso me permití traer a ustedes dos publicaciones recientes, bien recientes. Una es la de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la JIFE, con una posición que, aunque a veces quiera disimular, se fundamenta en los intereses económicos del imperio norteamericano y se fundamenta en el paradigma de la represión. Y para eso, permítaseme dos pequeñísimas lecturas. La primera tiene que ver con la opinión que tiene la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de este país. En el último informe dice: en agosto de 2012, una misión de la Junta visitó el Brasil. La misión anterior de la Junta en ese país se llevó a cabo en el 2006. El Brasil es parte de los 3 tratados de fiscalización internacional de drogas y el gobierno ha contraído la obligación de aplicarlos. La situación geográfica del Brasil, que limita con todos los países de América del Sur excepto 2, sus grandes fronteras terrestres y su extenso litoral dificultan considerablemente las actividades de lucha contra el tráfico de drogas. Aunque el Brasil sigue siendo uno de los principales países de tránsito de la cocaína producida en los países vecinos, la JIFE, o sea, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, toma nota de que el gobierno ha adoptado importantes medidas para fortalecer su capacidad de hacer cumplir la ley, en particular mediante el despliegue de aeronaves teledirigidas de vigilancia, escáneres de contenedores y personas, el establecimiento de laboratorios de análisis de drogas. Es decir, felicita el enfoque represivo. Por otro lado, el mismo informe, cuando habla de Uruguay, dice lo siguiente: la Junta observó con preocupación que en agosto del 2012 el gobierno de Uruguay había sometido a consideración del Parlamento un proyecto de ley en virtud del cual se legalizaría la producción y la venta de cannabis en ese país. Según el proyecto de ley, el gobierno se haría cargo de controlar y reglamentar las actividades de importación, producción, adquisición de la titularidad, almacenamiento, venta y distribución en relación con la hierba de cannabis y sus derivados. En caso de aprobarse, dice la JIFE, la ley estaría infringiendo los tratados de fiscalización internacional de drogas en los que el Uruguay es parte. Podrán ver que nos hicieron un llamado de atención por intentar hacer un nuevo paradigma. Ahora bien,
también el Uruguay forma parte de la OEA. Y en el último informe de la OEA, el problema de las drogas en las Américas 2013, se alienta una visión diferente, distinta, buscando conciliar los aspectos regionales, los aspectos particulares de cada pueblo y conciliando también las culturas originarias de cada lugar. Por eso, el Estado Plurinacional de Bolivia tuvo la estrategia, valiente estrategia, de salirse del Tratado del año 61, que criminalizaba la acción centenaria, milenaria, de masticar la hoja de coca. Y solamente permitió reingresar si se le aceptaba una cláusula negando que masticar hoja de coca era una conducta prohibida y por lo tanto pasible de la represión. El Estado Plurinacional de Bolivia es uno de los productores de coca. Ahora bien, una cosa es producir para mantener esa cultura milenaria de masticar hoja de coca, que incluso tiene que ver con el proceso de oxigenación y de búsqueda a la altura que tienen ellos, a veces más de 3.000, 4.000 metros, y otra cosa es producir para la exportación. Ahora bien, ¿a dónde se exporta esa cocaína? ¿A dónde va a parar esa cocaína del Estado Plurinacional de Bolivia, de Perú o de Colombia? ¿Se consume ahí? No. Se consume fundamentalmente en Estados Unidos y en Canadá. El curioso camino que hace la droga del sur al norte es simétrico y contrario en dirección al tráfico de armas. Ambos tráficos son coherentes y consistentes con el afán de lucro de la sociedad capitalista norteamericana. Y para eso, algunos datos que también tomamos de este último informe de la OEA y que tiene que ver con el lucro que cada momento de la producción, tráfico y venta al minoreo deja. ¿Cuál es el quantum económico que se mueve? Para producir 1 kilo de pasta base de cocaína se requieren aproximadamente 500 kilos de hoja de coca. Como un granjero colombiano recibe un promedio de $1,3 por kilo de hoja de coca, puede estimarse que el kilo de pasta base en la selva colombiana tiene un costo aproximado de unos $600. 1 kilo, reitero, de coca en suelo colombiano tiene un costo aproximado de $600, que es lo que precisa esos 500 y algunos kilos de hoja para producirlo. En la misma selva colombiana, el kilo se vende alrededor de $2.700 y en el puerto del país el precio ya llega a $7.000. O sea, vean que se ha multiplicado por más de 12 el valor que tiene desde el productor a la primera instancia, que es llevarlo a frontera. Pero en la frontera norte de México, o sea, ya pasó Colombia y ingresó a México, el precio puede haberse ya triplicado, llegando hasta los $15.000. Pero en Estados Unidos, cuando ya recién pasó la frontera, el precio son $27.000 o más. En algún momento de esta trayectoria, la pasta base sufre alteraciones, estiramientos, agregados, que hace que de aquel kilo originario se hagan 2 kilos para el consumo del usuario. Y entonces llegamos a que el gramo de cocaína refinado alcanza en Estados Unidos el gramo $165,
o sea, $165.000 el kilo. ¿Por cuánto se multiplicó aquel originario en la planta de Colombia, de Bolivia o de Perú? ¿Dónde está el valor máximo? Obviamente está en la distribución al menudeo, está en la distribución pequeña, en donde además la estrategia neoliberal, la estrategia predominante en el mundo capitalista, ha dejado de lado aquellos grandes cárteles, aquellos grandes conglomerados del crimen, y lo ha transformado en una multiplicidad de empresas que tienen además colaterales con el lavado de drogas. Por eso, yo quiero resumir lo que está haciendo el Uruguay en este mundo complejo, multifacético y globalizado. La estrategia nacional no comparte los enfoques prohibicionistas y las concepciones de guerra a las drogas, extendidas a nivel internacional y que han tenido como consecuencia causar más daño. Consideramos que debe buscarse la integración de las convenciones y la legislación de drogas con los instrumentos internacionales también de convenciones sobre derechos humanos. Porque habitualmente el imperialismo nos señala con el dedo cuando hacemos alguna transgresión a la norma de estupefacientes del 61, pero nada dice de cuánto se hace en arrollar, en romper, en pisotear los derechos humanos cuando se combate de esa manera tan radical el pasaje de las drogas. El Uruguay adhiere al principio de responsabilidad común y compartida entre los pueblos y los gobiernos, desplegado con un sentido de equidad, compartiendo equitativamente en el marco de una cooperación internacional los compromisos y desafíos contemplando la diversidad y la complejidad de un fenómeno transnacional y respetando la soberanía nacional y cultural de cada uno de los pueblos. Por último, porque me han señalado que el tiempo ha pasado, nos gustaría decirles pensamiento de nuestro presidente de la República, don José Mujica Cordano, que ha sido uno de los abanderados en el Uruguay de proponer un cambio de paradigma en la forma de abordar los temas de drogas. Las políticas de drogas solo serán efectivas si, articuladas con el resto de las políticas públicas, están dirigidas a la inclusión e integración y a combatir las desigualdades. Alcanzar las metas que nos propongamos tampoco será posible sin la construcción de otro modelo civilizatorio, de otra cultura que promueva otros valores, tal como plantea nuestro presidente de la República. Y dice, y acá transcribo estrictamente el pensamiento del Pepe, como le decimos nosotros, dice: permítaseme hacer algunas consideraciones y preguntas en voz alta. Se habla mucho de desenvolvimiento sustentable, de sacar las inmensas masas de gente de la pobreza. ¿Qué es lo que pasa por nuestras cabezas? El modelo de desenvolvimiento y de consumo que es el actual de las sociedades ricas. Me hago esta pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta si los habitantes de la India tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar? Más claro, ¿tiene el mundo hoy los elementos materiales como para hacer posible que 7.000 u 8.000 millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las opulentas sociedades occidentales? ¿Será esto posible? ¿O tendremos que darnos algún día otro tipo de discusión? Porque hemos creado esta civilización en la que estamos, hija del mercado, hija de la competencia, y que ha deparado un progreso material portentoso y explosivo. Pero la economía de mercado ha creado sociedades de mercado y nos ha deparado esta globalización que significa hoy, desde Uruguay, mirar por todo el planeta. ¿Estamos gobernando la globalización o la globalización nos gobierna a nosotros?
¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? En una de las conferencias anteriores, uno de los panelistas señalaba la diferencia entre el hombre y la computadora. Y nos decía, nosotros podemos soñar. Por lo tanto, permítasenos soñar con un mundo en donde la felicidad no sea comprar cosas, donde la felicidad pueda ser la convivencia, pueda ser el mirarnos a los ojos y pueda ser, por lo tanto, seguir avanzando juntos porque es posible otro mundo. Muchas gracias.